a mission. I'm paying dues. I'm in position. I'm staying up. It's getting late. You're doing good. I'm doing great. La lluvia se ha cruzado en este puente de diciembre, deshaciendo planes de turistas y viajeros y terminando de echar por tierra lo que no eran de por sí unas previsiones bollantes para el sector. Hola, ¿cómo están? No ha terminado el puente ni mucho menos, pero el balance provisional deja poco espacio a la mejora en el caso de algunas provincias que tienen los alojamientos rurales casi vacíos. Raúl Nieto. Pues así es, las cifras no son muy alentadoras. El mal tiempo no ha ayudado desde luego a que esas cifras aliviaran la difícil situación del sector del turismo, que ya saben está agravada por el alto coste de la energía. Si nos fijamos en el turismo rural, en provincias como Ávila, el nivel de ocupación ronda el 20% o en Segovia, que no alcanza ni siquiera el 45%. Ha habido una segunda parte de puente, que es esta que corresponde del 7 al 11, donde bueno, pues ha caído en picado. Y cruzando los dedos para que la lluvia no nos traiga cancelaciones. Pues parece que la lluvia no se va, amaga, pero no se va del todo. Silvia, ¿cómo se presenta el fin de semana? Hoy una jornada lluviosa, a últimas horas ya las precipitaciones nos abandonarán. El sábado una jornada de tregua, eso sí, el domingo vuelve la lluvia y también la nieve al sistema central. Podríamos acumular hasta 5 centímetros en el entorno de Ávila o de Segovia. Las cosas no están yendo como se esperaba ni con la vacunación de refuerzo del COVID ni la de la gripe. Están yendo, como decimos, de acuerdo a lo que se esperaba. Se está vacunando menos y eso es menos protección de cara al pico de la gripe que está por venir. Natalia Fernández. Preocupación por el bajo porcentaje de vacunados para esta época del año, que aquí en Castilla y León todavía no se ha llegado a ese pico de la gripe, sí que se espera para los próximos días. Tan solo el 57% de los castellanos y leoneses tienen ya esa vacuna, son datos inferiores a los del año 2019. En cuanto a la COVID-19, no se supera el 60% de los vacunados a nivel autonómico. Unas coberturas por debajo de lo que nos gustaría. Y la verdad es que creemos que tiene que ver con una menor percepción de riesgo también. No una, sino dos enmiendas han llegado hoy al Congreso, la de Esquerra para modificar la malversación y la del PSOE para crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito. El Partido Popular contesta anunciando recursos ante el Constitucional. Benjamín López. Sí, el Partido Popular considera que ese delito de enriquecimiento ilícito que anuncia el PSOE es una cortina de humo para tapar lo verdaderamente grave que ha sucedido hoy en el Congreso y que es la enmienda para rebajar sustancialmente las penas por el delito de malversación cuando no haya enriquecimiento directo personal del político malversador. Por eso, Cuca Gamarra ha anunciado desde el PP recursos ante el Tribunal Constitucional porque considera que el Gobierno ha llevado a cabo un asalto definitivo al Estado de Derecho. No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción. ¿Qué recursos llevaremos ante el Constitucional? Todos aquellos que sean posibles, porque evidentemente lo que estamos viviendo es de máxima gravedad y nunca nadie se atrevió a llegar tan lejos. En Toro, en Zamora, sus más de 8.000 vecinos siguen sin poder consumir agua del grifo por la presencia de arsénico. Hoy se han tomado muestras para un segundo contraanálisis. Ahora sí, Raúl Nieto. Efectivamente, 2 días sin agua potable llevan ya los habitantes de Toro debido a altos valores de arsénico. Esta tarde se conocerán los resultados de un segundo análisis, pero desde el ayuntamiento tienen la confianza de que esta vez sí, el informe va a ser favorable. Y todo hay que comprar agua, esto lo tienen que arreglar lo antes posible. Y estamos a la espera esta tarde para dilucidar lo que pasa. No obstante, si los índices fueran negativos, tenemos todo preparado. Así ha empezado su día, entre 6.000 euros. Néstor es el ganador de esta iniciativa del comercio en Palencia. Ha empezado por comprar ropa deportiva. Le hemos acompañado en su recorrido por otras tiendas que para más comodidad ha realizado en coche.
Las cifras, las van a ver, están lejos de lo esperado. Ni en el caso de la cuarta dosis del COVID, ni en el de la gripe, los mayores de 60 están respondiendo como se había previsto. Y eso que la campaña está a punto de cumplir los 2 meses y medio. Se han vacunado el 61,8% de la cuarta dosis de la COVID y el 57% de la gripe. La población más mayor es la que mejor ha respondido. Sin embargo, entre los sanitarios hay menos vacunados que antes de la pandemia. Estos datos preocupan porque el pico de la gripe está por llegar. La Consejería de Sanidad hace un llamamiento porque todavía la campaña de vacunación no ha terminado. Natalia Fernández. Los datos de vacunación son claros. Tan solo el 57% de los castellanos y leoneses ha puesto ya esa vacuna de la gripe. Son datos inferiores a los de esta época en el año 2019. Los sanitarios tampoco cumplen su objetivo. Tan solo 2 hospitales de toda la comunidad llegan a ese 75% de vacunados. Se trata de Aranda de Duero y de Medina del Campo. A la cola encontramos el Hospital de León con tan solo el 40% de esos sanitarios vacunados. Estas cifras nos dicen que hay menos sanitarios vacunados que los que había en esta época antes de la pandemia. En cuanto a la COVID-19, no se supera el 60% de la vacunación autonómica. Llegaron en el mes de septiembre, tocaba la segunda dosis de recuerdo para mayores de 60 años, pero el ritmo de vacunación no está siendo el que se esperaba. En términos globales, los mayores de 60 años apenas superan el 60%. Creemos que tiene que ver con una menor percepción de riesgo también. La otra vacuna que no termina de despegar es la de la gripe. La población diana sigue siendo reticente, también el personal sanitario. Nos queda todavía un tercio para llegar a los niveles que teníamos durante la pandemia de cobertura en sanitarios. Pero bueno, también es verdad que nos queda todo el mes de diciembre por delante. Preocupan estos bajos niveles de vacunación porque en España empieza a verse un incremento en la incidencia del virus de la gripe. Creemos que este será el siguiente virus en causarnos problemas a nivel respiratorio en la población. El virus respiratorio sincitial, responsable de los cuadros de bronquiolitis en los más pequeños, es el que más circula en estos momentos, pero el pico de incidencia ya se ha superado hace 2 semanas. También preocupa la bacteria del Streptococo A, que afecta principalmente a menores y que ha provocado la muerte de 2 niños en Madrid. En principio, esta bacteria se considera común y lo normal es que sus infecciones sean superadas sin complicaciones. En Castilla y León, los casos relacionados con el Streptococo A, además de leves, son los habituales para esta época. En Reino Unido, sin embargo, ha provocado 15 fallecimientos. Y no hay cambios de momento en el uso de la mascarilla en el transporte público. Pese a que en muchos países ya no es obligatoria, en España seguirá siéndolo hasta que los expertos digan lo contrario. Lo ha confirmado hoy la ministra de Sanidad. Siempre hemos adoptado las decisiones de mano de las personas expertas, por tanto vamos a seguir haciéndolo y por tanto hasta que las personas expertas no hagan un pronunciamiento contrario vamos a esperar. En las Cortes se han debatido esta mañana las enmiendas a los presupuestos en la sección de Sanidad. Todas las propuestas de los grupos de la oposición han sido rechazadas. El mismo escenario que hemos visto a lo largo de la semana en otras 4 comisiones celebradas, ya que de cientos de enmiendas a debate apenas se han aprobado alguna de forma simbólica. Es la imagen de este puente. Agua en casi todas las provincias, lluvia que se ha colado en las calles de pueblos y ciudades, mojando las rutinas de quienes tienen que trabajar y los planes de quienes han venido a visitarnos, que no han sido tantos como otros años. Prueba de ello es que muchos alojamientos rurales están ahora mismo vacíos. En provincias como Ávila la ocupación es de apenas el 20%. No está siendo un puente de diciembre como otros, la lluvia intermitente no ha dejado que levante en esta segunda mitad. El balance provisional es desigual, pero en general flojo en lo que se refiere a pernoctaciones. Segovia, Alberto Guerrero.
Así es, esta lluvia bajo la que nos encontramos ahora mismo ha hecho que se pierda esa poca esperanza que había en este largo puente del mes de diciembre. Las cifras de las que podemos hablar a día de hoy no son muy alentadoras. El mal tiempo ha venido a sumarse a ese incremento de costes generales y sobre todo al incremento del coste de la energía. Si ponemos el foco en el turismo rural, podemos encontrarnos con cifras de ocupación que aquí en Segovia han llegado prácticamente al 45% durante el fin de semana, han bajado al 35% entre semana, pero es que ese porcentaje baja, por ejemplo, en Ávila hasta el 20% e incluso peores cifras nos encontramos en Soria, donde se registran los peores resultados de los últimos 10 años. Estamos hablando de 10 días en los cuales estamos hablando de ocupaciones relativamente interesantes durante solo 5 días. Con lo cual, los otros 5 días restantes han sido bastante flojos, en definitiva. Los números globales de los 10 días no son para estar satisfechos. Donde corta preferentemente la gente siempre es en el ámbito del ocio y el entretenimiento, y ahí es donde nosotros pues hemos visto mermados un poco estas cifras, cuando habitualmente un puente normal la situación sería de estar hablando de entre un 90 y un 95% de ocupación. En Toro, en Zamora, nuevo día de acopio de botellas y garrafas para cocinar en casa o en los establecimientos de hostelería. No se puede consumir el agua del grifo por la presencia de arsénico. Pendiente está Toro a estas horas de un segundo contraanálisis que confirme si efectivamente el nivel de arsénico está por encima de lo permitido para el consumo o por debajo, y la normalidad entonces se restablece. Nos vamos a Toro en directo. Raúl Nieto, cuéntanos cuándo conoceremos el resultado de ese segundo contraanálisis. Si nada lo impide, esta misma tarde los vecinos de Toro conocerán ese resultado de este segundo análisis. Aquí llevan 2 días ya sin agua potable, por lo que ha sido necesaria la elección de botellas embotelladas y además la instalación de una depuradora. Ahora veremos a ver si esta tarde se puede poner punto y final a este problema. Un problema que persiste desde hace 48 horas, cuando el Ayuntamiento de Toro informó que el agua de esta localidad no era apta ni para el consumo ni para cocinar. Aunque si hablamos del consumo, no parece haber supuesto tanto problema para los toresanos. Pues siempre tomo agua de botella, así que no me ha surgido mucha molestia. Yo como uso siempre de comprada no me molesta. Bueno, pues bien, nosotros siempre llevamos muchos años ya tomando agua de botella y bueno, pues tampoco nos ha pillado de sorpresa. La molestia se pronuncia sobre todo a la hora de cocinar, donde esta situación supone un gasto a mayores. Tenemos que utilizarla para guisar, así que pues bueno, nos arreglaremos. Ahora mismo para guisar y todo hay que comprar agua, esto lo tienen que arreglar lo antes posible. Desde el consistorio están a la espera de un segundo análisis, pero tienen todo preparado por si vuelve a ser desfavorable. El último análisis que hemos hecho ha sido este miércoles, ya daba con parámetros aptos para el consumo de agua potable y estamos a la espera esta tarde para dilucidar lo que pasa. No obstante, si los índices fueran negativos, tenemos todo preparado para que a nadie le falte el agua potable. Después de 2 días sin agua potable, los toresanos esperan que se solucione esta situación tan enrevesada. Como anunció Esquerra Republicana, ha registrado hoy su enmienda para rebajar el delito de malversación. Propone que la pena no supere los 3 años si no hay ánimo de lucro. Simultáneamente, el Partido Socialista ha presentado otra para tipificar el enriquecimiento ilícito y dice que no apoyará una merma en la lucha contra la corrupción. Congreso, Benjamín López. Sí, así es. Desde la oposición han criticado duramente estas 2 enmiendas. Consideran que la de enriquecimiento ilícito, ese nuevo delito que pretende introducir el Partido Socialista, es una mera cortina de humo para tratar lo verdaderamente grave que ha sucedido hoy en el Congreso y que es la reforma, la rebaja sustancial de las penas en la malversación cuando no haya enriquecimiento personal, cuando el político no se lleve directamente el dinero a su bolsillo. Consideran desde el Partido Popular que esto es un derecho penal a la carta para favorecer los intereses de los separatistas, que se suma a la derogación de la sedición y a los indultos de los líderes del proceso y que supone todo un ataque al Estado de Derecho. Por eso anuncian varios recursos ante el Tribunal Constitucional. No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción,
y que todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal. ¿Qué recursos llevaremos ante el Constitucional? Todos aquellos que sean posibles. Que el Gobierno haga esto en mitad de un puente o aprovechando las fiestas de Navidad, e incluso no sé qué ocurrirá el día del sorteo de la lotería, no significa que los españoles no sean conscientes de lo que está ocurriendo y que no se vayan a enterar. No han sido las únicas propuestas controvertidas que han llegado hoy al Congreso. El PSOE y Unidas Podemos han registrado otra enmienda para rebajar la mayoría necesaria para designar candidatos al Tribunal Constitucional. Benjamín, cuéntanos. Sí, así ha sido. El Partido Socialista y Unidas Podemos pretenden que a partir de ahora el Consejo General del Poder Judicial, para elegir a los 2 miembros del Tribunal Constitucional que tiene que designar, no necesite una mayoría de 3/5, sino una mayoría simple. Bastará con ese acuerdo por mayoría simple. Además, también introduce una enmienda en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que los magistrados puedan renovarse conforme vaya proponiéndolo el Gobierno o el Consejo General del Poder Judicial. Hasta ahora hacía falta que fuera de 4 en 4, 1/3 en cada vez. Además, se elimina el requisito de que el Tribunal Constitucional tenga que estudiar la idoneidad de los cargos propuestos. Recordemos que el Gobierno quiere designar a su exministro de Justicia y a un alto cargo de Moncloa como nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Sánchez ya dijo esta misma semana que esto estará consumado antes de que finalice el año. Cualquier enmienda que lo que haga sea permitir que la Constitución se cumpla es absolutamente aceptable. Esta ley lo que pretende es rescatar a la justicia, lo que pretende es rescatar al Tribunal Constitucional de ese chantaje al que le está sometiendo el Partido Popular. Sobre todo esto, el presidente de la Junta recrimina a Pedro Sánchez en Twitter que con ambas reformas elige, dice, un camino inadmisible en un Estado de Derecho que debilita la unidad de España y las instituciones. Y también acabamos de conocer la respuesta de Vox a estos últimos pasos del Ejecutivo. Benjamín anuncia una moción de censura. Sí, una nueva moción de censura después de la que presentó hace justo ahora 2 años. En esta ocasión, ha dicho Santiago Abascal, Vox buscará un candidato neutral que no milite en ningún partido político y reclama a las demás fuerzas de la oposición el apoyo a esta moción de censura ante lo que considera el final de la separación de poderes y el asalto definitivo a la Constitución y al Estado de Derecho. El Grupo Parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. Sea cual sea el resultado de la moción, es el deber de toda la oposición presentarla. Días después de su elección como sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, la vicepresidenta primera ha visitado esta mañana La Coruña. Aquí Nadia Calviño ha dado detalles de ese proyecto a su alcaldesa y ha asegurado que en esta decisión ha tenido mucho que ver el importante papel en este ámbito de la Universidad Gallega. Y en medio de la disputa entre Inés Arrimadas y Edmundo Val por cómo gestionar la refundación de Ciudadanos, la coordinadora de este partido en Castilla y León, Gemma Villarroel, pide una lista de unidad. Sostiene que esto no es una batalla, sino un ejercicio sano de competición, donde si no hay consenso, les tocará a los afiliados tener la última palabra. Tanto Inés como Edmundo son líderes muy importantes, son figuras muy relevantes dentro de nuestra formación política y a mí me gustaría personalmente como afiliada que se buscara esa lista de unidad y de consenso. Más que nada porque es el momento de que este proyecto continúe con fuerza, con unidad y que salga reforzado. Estamos trabajando para ver cuáles de estas medidas se extienden, cuáles se amplían o se limitan. En el caso de los carburantes, los que se ven más afectados, pues el transporte por carretera, la pesca, la agricultura, la ganadería, aquellos sectores más afectados. Estamos evaluando. El Gobierno sigue sin decidir qué medidas contra la inflación se mantendrán en 2023 y eso preocupa a sectores como el del transporte. Si la bonificación de los 20 céntimos al repostar no se mantiene, el sobrecoste que tendrán que asumir, según denuncian, será de 14.000 euros al año. También critican duramente a las principales petroleras que operan en España.
Creemos o percibimos que se está dando una especulación vergonzosa con el tema de los carburantes y que todas somos víctimas, la sociedad en general y los transportistas en particular, y la prueba está en que los beneficios que publican son escandalosos. Es algo que está fuera de lo que nosotros conocemos y sobre lo que nosotros no tenemos ninguna capacidad de influir. Tampoco hay noticia en las estaciones de servicio sobre qué va a ocurrir a partir del 31 de diciembre con esa bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Tienen en la memoria lo que ocurrió el pasado 1 de abril, apenas unas horas antes se enteraron, lo que obligó al cierre, en ocasiones temporal y en otras más prolongado, para actualizar el sistema. Además, esta vez va a coincidir en fechas navideñas en las que hay menos personal habitualmente en las gasolineras. Por eso la Confederación de Estaciones de Servicio insiste en que sería más fácil para todos una reducción temporal del IVA. Si la información que recibimos del Gobierno llega 4, 5 o 6 días antes, como ocurrió en su momento, pues nos encontremos con que en plenas Navidades del año 2022 las estaciones de servicio tienen que estar cerradas porque los sistemas informáticos no hemos podido otra vez ponerlos acorde a las nuevas exigencias. El corredor de hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella transportará el 10% de este tipo de energía de toda la Unión Europea. Hoy Pedro Sánchez se ha reunido con el presidente de Francia y el primer ministro de Portugal para avanzar en el calendario de este proyecto. El corredor H2Med estará operativo en 8 años y acabará con el aislamiento energético de la península ibérica. Costará 2.500 millones de euros, de los que Bruselas podría hacerse cargo de hasta la mitad. La península ibérica está llamada a ser uno de los mayores hubs energéticos de Europa y la Unión Europea será parte de esta historia de éxito. El H2Med, que estará operativo al final de esta década, podrá transportar, como ha dicho la presidenta de la Comisión, el 10% del consumo de hidrógeno de la Unión para el año 2030, en torno a 2 millones de toneladas al año. El proyecto consta de 2 partes. Por un lado, la conexión entre España y Francia a través del corredor entre Barcelona y Marsella. Y por otro, la finalización del engarce energético entre la localidad portuguesa de Celurico da Beira y Zamora. Se busca no solo exportar energía que llegue a la península, sino también el hidrógeno que se produzca aquí con energías renovables. Reforzamos también nuestro papel como productores y exportadores de energía para el conjunto de Europa. Aliviar la electrificación del continente europeo y que el hidrógeno sustituya al gas fósil. Ahora los equipos técnicos ultimarán los detalles para presentar el proyecto a la Comisión Europea el 15 de diciembre. Castilla y León aspira a ser el referente europeo en la producción de hidrógeno verde. Uno de los proyectos más avanzados es el que construirá Redexis en Garray, en Soria, con más de 10 millones de inversión y que estará finalizado justo dentro de un año. Otro de ellos es el que Ric Energy construirá aquí en este polígono industrial de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, donde instalará las placas fotovoltaicas necesarias para producir la electrólisis del agua de forma sostenible. A esto se sumarán otras iniciativas en Zamora, en Palencia y en León, en la central de Compostilla. Y en una de las épocas que más residuos se generan en los hogares y en los negocios, las Navidades, la provincia de León se enfrenta a una huelga de basuras de 18 días. La Diputación de León ha aportado casi 4 millones de euros para solventar los atrasos a los trabajadores del centro de tratamiento, pero la empresa concesionaria asegura que es insuficiente. La falta de acuerdo entre los trabajadores, la empresa, la UTE Legio Séptima y Gersul, el consorcio provincial que encabeza la Diputación, aboca a los leoneses a soportar una huelga de basuras entre el 21 de diciembre, vísperas de la Nochebuena, hasta el 7 de enero. El fracaso de las negociaciones, incluso con la mediación del Serla por las mejoras salariales prometidas a los 130 trabajadores, les lleva a ese paro en el centro de tratamientos de residuos, lo que dejaría por tanto la basura en plena calle. Una imagen que empañaría sin duda las fechas navideñas, con una huelga que, si no hay acercamiento entre las partes, podría acabar siendo indefinida. Gersul no la ha revisado, hasta el día de hoy no ha hecho su trabajo, que es lo que tenía que haber hecho ya desde hace mucho tiempo, y así estamos. La empresa hasta entonces sigue manteniéndose en eso. Cuando Gersul le dé algo, pues podremos hacer los demás también algo, pero así todo no podemos hacer nada.
Comisiones Obreras y UGT han firmado el 5º convenio de los trabajadores de ayuda a domicilio. Afecta a 5.600 personas en Castilla y León. Entre las mejoras se encuentra un aumento salarial, mejores condiciones de desplazamiento y kilometraje y permisos retribuidos de vacaciones. Los sindicatos exigen a la Junta de Castilla y León que, además de encargarse de conceder las subvenciones, sea parte activa dentro del proceso de negociaciones. Además, han criticado con el creciente número de empresas privadas dentro de este sector. Salen de la nada, no se les exige para la prestación del mismo servicio, no se les exige formación a esas personas trabajadoras, cosa que las auxiliares de ayuda a domicilio sí. La dependencia no es una cuestión de poner en valor el dependiente, sino para que un dependiente esté bien cuidado, tiene que poner también en valor el trabajador de la dependencia, la trabajadora de la dependencia. Y la Junta de Castilla y León no puede mirar a otro lado, sobre todo cuando esto depende todo y absolutamente todo del dinero público. Esta noche en el programa Nuestras Cortes analizaremos con el fiscal superior de Castilla y León las medidas que pueden abordarse para reducir la cifra anual de víctimas de violencia de género. No se puede permitir seguir escuchando que en la pared del vecino o la vecina siga o durante tiempo haya gritos, peleas y nadie diga nada por aquello de esto es una cosa de familia, que se entiendan. No puede ser. Como no puede ser que las propias familias consientan que en su entorno, en su familia, se sigan manteniendo estas conductas. Cruz Roja recoge estos días juguetes para los niños y niñas de familias vulnerables. Familias que lo pasan mal para cubrir las necesidades básicas y en las que el derecho al juego suele pasar a un segundo plano. Cruz Roja recuerda que el juguete divierte, pero que también educa y transmite valores. Por un lado, que no sean bélicos, tampoco que sean sexistas, totalmente nuevos y medioambientalmente sostenibles. Un poco de acuerdo con nuestra manera de trabajar y nuestra manera de inculcar la educación a nuestros niños. Hoy la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha destacado en Prado Luengo que el Gobierno ya ha ejecutado 600 millones de euros dentro del plan de recuperación para los ayuntamientos. En esta localidad burgalesa, Barcones se ha interesado por los proyectos a los que ha concurrido su ayuntamiento. De momento ya han conseguido una subvención para su alumbrado público que supondrá un ahorro en la factura energética de más del 60%. Así han recibido hoy a Néstor. Le dan la enhorabuena porque hoy se puede gastar en el comercio de Palencia hasta 6.000 euros. Es una iniciativa para que los palentinos no opten por irse fuera a comprar en estas fechas tan significativas. Además, y para mayor comodidad, un coche le ha recogido a la puerta de los establecimientos donde ha realizado las compras. He intentado que a la mayoría de la familia comprarle algo. Yo me compré un portátil. A mi padre le he comprado un traje, unos zapatos, bueno, a los primos ahí en Toy Planet y en Cábala juguetes, bueno, pues un poco de todo. El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha visitado esta mañana en Soria el yacimiento de Ambrona. Lo ha hecho para comprobar el estado en el que se encuentra, con numerosas grietas y sin suministro de luz ni agua, obligando incluso a los responsables del yacimiento a utilizar linternas para mostrar el museo. Desde la Junta recuerdan que la propiedad de este complejo pertenece al Gobierno de España, aunque mantienen su compromiso con la conservación de bienes culturales como este, que desde 1995 cuenta con la denominación de bien de interés cultural. Preocupación en Burgos por 2 robos cometidos en iglesias de la ciudad en las últimas semanas, a los que se suma el intento de forzar la puerta de una tercera parroquia. La Policía Nacional está investigando estos hechos.
El primero de los robos se cometió la semana pasada en la ermita de San Amaro, de donde se llevaron la recaudación del lamparario. El pasado lunes por la tarde accedieron a la iglesia de San Antonio Abad, en el barrio de Las Huelgas, donde profanaron el sagrario y se llevaron 2 copones, uno de ellos de plata. Se da la circunstancia de que ambos templos son propiedad de patrimonio nacional y han coincidido en el tiempo estos 2 robos con un intento frustrado en la parroquia de El Pilar, donde intentaron forzar la puerta de entrada sin conseguirlo. La Policía Nacional investiga lo sucedido y como medida de precaución se ha decidido que estos templos tan solo abrirán sus puertas en horario de culto. Tras el Encuentro Nacional de Cofradías en septiembre, la ciudad de León, mejor dicho, vuelve a acoger estos días un evento para exaltar la Semana Santa. Se celebra la edición número 16 del Encuentro Nacional de Hermandades de la Sagrada Cena, con la asistencia de 150 cofrades de toda España que han sido recibidos hoy por el alcalde de León. Durante estos días compartirán sentimientos en torno a esta advocación en conferencias, ponencias, visitas guiadas, una exposición en el Museo Diocesano y de la Semana Santa y una misa el domingo en la Catedral de León, que cerrará este encuentro. La NASA, lo han oído bien, la NASA también se enamora de la Plaza Mayor de Salamanca. Esta foto tomada por el profesor Álvaro López Moreta el 1 de octubre ha sido seleccionada por la Agencia Espacial para ilustrar su boletín sobre la Noche Mundial de Observación de la Luna. Además de todo, el monumento también es un observatorio único. Así nos vamos, les dejamos con los deportes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes.